Vamos a conversar ahora con el señor Miguel Hilario, doctor Miguel Hilario, que es presidente del partido Procesando Perú. Progresando Perú. Progresando Perú. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero que tengo que señalar es que se trata de una personalidad que ha logrado combinar dos cosas, desde orígenes de una parte amazónica del Perú, de una etnia concreta, y al mismo tiempo avanzar no solo en conocimiento del Perú integral, sino fundamentalmente también en el exterior obtener una serie de grados. Eso me lleva a plantearle la primera pregunta, porque en realidad incide mucho esto en los valores que encierra la integración que puede tener no solamente una persona y una cultura, sino un país en la medida en que tenga capacidad de entender el mundo y sus variantes y sus diferencias que nos dan entonces una amplitud de miras, me imagino. ¿Cómo se siente usted siendo chipivo con Ivo y al mismo tiempo con toda esta carrera profesional destacada? ¿Siente que efectivamente la educación le ha permitido a usted tener una mirada más amplia, más rica, más positiva? Bueno, don Raúl, muy buenos días, un placer estar contigo esta mañana. Definitivamente, la educación es el único camino que va a permitir a todos los peruanos y peruanas que están rezagados, que están en la marginación, que están en la periferia de la sociedad, para que puedan integrarse a la sociedad peruana e integrarse a un mundo tan globalizado. Pero hay que tener acceso de oportunidad, y yo soy producto de esto. Mira, don Raúl, yo aprendí castellano cuando tenía 11 años de edad. Actualmente hay niños y niñas en la zona andina, en la zona amazónica, que no hablan español, no hablan castellano. Entonces, porque el Estado ha estado muy lejos de ellos, y parte de mi compromiso de ser presidente es justamente dar la misma oportunidad educativa en la costa sierra y selva, para que nuestro país pueda brillar, no solamente en crecimiento económico, sino en calidad de educación. ¿Qué debemos entender por justamente esta administración educativa? En realidad, la historia de la educación en el Perú nos va indicando que en la mayoría de las veces se ha presentado, digamos, se ha priorizado determinadas áreas, y se ha dicho, bueno, la primaria, la secundaria, la tecnología, la ciencia, y no se ha tenido, salvo en las últimas décadas, una preocupación por lo que suele llamarse lo intercultural y multilingüe, que son en realidad aspectos en los cuales el Perú es rico, y precisamente esa es su potencialidad, su excepcionalidad en relación con varios otros países de América Latina. ¿Qué piensa usted de que debiera hacerse para diferenciar, es decir, una educación que tenga contenido nacional y un contenido abierto al mundo, y al mismo tiempo un contenido integrador y profundamente respetuoso de las etnias y las muchas culturas que conviven aquí? Yo creo que su planteamiento es un planteamiento moderno, que justamente la propuesta que tengo en educación, don Raúl, habla justamente de esos tres componentes. Uno, por ejemplo, tenemos la visión y la propuesta de apuntalar a una inversión en educación hasta 10%, trayendo el componente nutrición y salud preventiva, y una propuesta de revolución educativa. Me refiero a tres cosas. Hay que invertir en las madres gestantes desde edad de 0 a 5 años, que son los primeros elementos muy importantes para que el niño o la niña tenga la capacidad de poder tener éxito en la vida. En segundo lugar, tenemos que comenzar a repensar qué es la educación en nuestro país. Actualmente la educación en nuestro país es una educación vertical, una educación que no permite una especie de discusión académica. ¿Por qué? Porque si yo tengo un PhD de Stanford, entonces yo tengo el expertise, y los estudiantes están ahí para recepcionar el conocimiento. Yo quiero replantear este conocimiento. La propuesta de nosotros es de que desde inicial hasta el tercer año de secundaria, cada estudiante tiene que tener una ficha, un perfil de las habilidades y destrezas. Entonces, en el tercer año de secundaria, se recomienda a un chico que, vamos a decir Pedrito, que es experto en temas mecánicos, se recomienda para que estudie cosas mecánicas en el colegio público industrial técnico por 3 años. Se extendería de 5 años a 6 años, porque como sabe don Raúl, actualmente hay un déficit de 200.000
técnicos en el Perú. Por un lado. Por otro lado, tenemos la propuesta de que los chicos que quieren ir a la universidad puedan hacer, en 3 años, vamos a crear colegios públicos preuniversitarios por 3 años para que estudien matemáticas avanzadas, ciencias avanzadas, y se eliminaría directamente para que vayan a las universidades públicas. Pero me preguntarás, ¿qué hacemos con tantos estudiantes en las universidades públicas? Justamente para poder arreglar ese problema, tenemos la propuesta de crear universidades públicas virtuales donde los chicos puedan tomar por 2 años los cursos generales y luego para la especialización irían directamente a las universidades. Vamos a salir un poco del tema educativo y algunos de estos planteamientos interesantes para ingresar a 2 aspectos que son los que están priorizando hoy día el debate electoral y la presentación de los candidatos. Uno primero, el de la economía, parte de lo que usted está señalando, por ejemplo, en educación, la pregunta clásica es, bueno, ¿y cómo se financia esto? ¿Y cómo participa el sector privado? Etcétera. ¿Y cuál es el modelo económico en el cual está pensando? Y lo segundo, que tiene que ver con uno de los problemas sustantivos de la sociedad peruana, que es la inseguridad y la corrupción, que están convirtiéndonos en uno de los peligrosos países del continente y que de alguna manera ya sabemos a dónde puede conducir esto si miramos, por ejemplo, México, etc. Bueno, yo creo que todo parte justamente de una decisión política. Si me permite, quisiera hablar un poco de la corrupción. Aunque la economía es clave, ¿eh? Perfecto. Entonces, mira, vamos a comenzar con la economía. El mundo ha crecido el año pasado una tasa de 3%. Nuestro país ha crecido solamente una tasa de 2.5%. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes... Y ha decrecido 7 o 6 puntos en relación con los años anteriores. Exacto. Entonces, porque nuestros gobernantes no han tenido una visión de prospección. Miren, lo que estamos pasando ahorita, ya se sabía lo que iba a venir, pero no había ningún tipo de planteamiento macroeconómico para poder apoyar a que tengamos una colchoneta política y económica. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos ahorita? Mi preocupación ahorita es de que muchos hombres y mujeres en el Perú no tienen trabajo. Mira, actualmente hay 25.000 millones de proyectos mineros estancados, justamente por la burocracia, por la corrupción y también por los conflictos sociales. Yo como presidente, don Raúl, voy a trabajar con las comunidades. Vamos a crear un diálogo con dignidad y respeto, tal como dice Michael Porter. Michael Porter dice de que es importante implementar el valor compartido, donde el Estado tiene que ganar, las empresas tienen que ganar y también las comunidades. Es por eso que yo propongo de que las comunidades tienen que ser accionistas en todo tipo de inversión minera y de hidrocarburos, porque hay que crear incentivos positivos. Ese es un modelo norteamericano, ¿no es cierto? Básicamente. Exacto, ¿no? Hay que crear incentivos positivos para que nuestra economía pueda reactivarse. ¿Usted cree que eso va a ser permitido o admitido por los inversores actuales y los que en general en el Perú se felicitan de todos estos años de intervención de una política liberal, amplia y francamente capitalista? Bueno, vamos a ver la realidad estadística. En los 3 y 4 años no se ha avanzado con la inversión, justamente porque hay conflictos sociales. Entonces, yo creo que hay que crear nuevos ambientes de diálogo y de respeto, y hay que crear nuevos incentivos para las comunidades. Lo cual no significa afectar al sector privado ni entrar en otro tipo de acciones más bien estatistas. Nada, al contrario. Como presidente del Perú, yo voy a impulsar para que se reactive estos proyectos, porque necesitamos crecer, pero con 2 condiciones. Es que tanto como el Estado y las empresas privadas tenemos que crear nuevo ambiente de respeto y de dignidad, pero ese incentivo es justamente el cambio, ¿no?, de la ley para que las comunidades sean accionistas. Mire, ya no podemos perder más tiempo. Tenemos que... ¿Tiene usted un parecido a lo que plantea Hernando de Soto, concretamente? Bueno, ese es un modelo importante que hay que seguir, pero una cosita más. Más allá de esto, nosotros tenemos que tener una visión diferente del crecimiento económico. Ahí tengo la propuesta, don Raúl, de llevar a nuestro país de una economía extractivista a una economía de turismo diversificado.
Actualmente, en nuestro país llegan 3.3 millones de turistas. Y un estudio de gestión justamente muestra de que nuestro país tiene la capacidad de recibir a 16 millones de turistas. Como presidente, yo voy a priorizar la inversión pública y privada para la construcción en carreteras, supercarreteras, puertos y aeropuertos, para que podamos crear un ambiente de recepción hasta entre 10 a 16 millones de turistas. Eso va a tener una implicancia muy importante para nuestro país. Eso nos lleva, este planteamiento final nos lleva justamente a que no tendremos turistas en el estado de corrupción y de violencia y de inseguridad en el que nos encontramos. Yo creo que esa es la parte sumamente importante, porque podemos hablar de educación, de crecimiento económico, si es que no tenemos seguridad. Y si me permite, quiero rápidamente plantear sobre esto. Cuando hablamos de seguridad ciudadana o seguridad pública, hay que entender de que no solamente es la tarea de la Policía Nacional, sino es la tarea de todos nosotros, ¿no? Uno, vamos a dignificar, valorar a la Policía Nacional, vamos a entrenarlos, pero también hay que depurar. Por un lado, tenemos la propuesta, don Raúl, de llamar a los licenciados de las Fuerzas Armadas, vamos a entrenarlos por 6 meses en temas de derechos humanos, en temas de derechos civiles, procedimiento con la ciudadanía, para que ellos lleguen a ser una fuerza complementaria a la Policía Nacional. Pero no podemos hablar de seguridad si es que no invertimos en la prevención. Nuestro gobierno va a priorizar haciendo una alianza estratégica con las instituciones eclesiásticas para invertir en deportes, música, artes para los chicos que están en la calle. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctor Miguel Hilario, y la mejor de las suertes, por supuesto. Muchísimas gracias.